El Centro Olof Palme México te invita a conocer su más reciente publicación, Desarme y Seguridad Internacional, la Agenda Olvidada, escrito por la doctora María Cristina Rosas y prologado por Peter Wallenstein. En este volumen podrás leer sobre temas como el concepto de desarme, los costos del desarme, el desarme y la seguridad internacional, las armas de destrucción en masa, biológicas, químicas, nucleares, los grandes sistemas de armas convencionales, las armas de fuego, las minas terrestres antipersona, las municiones en racimo, la inteligencia artificial y las armas letales autónomas, los organismos internacionales y el desarme, los organismos no gubernamentales, la diplomacia ciudadana, las celebridades y el desarme. Para diplomacia y desarme. Desarme, desmovilización, reinserción, reintegración. México y el desarme. Para adquirir este y otros títulos del Centro Olof Palme México, envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Anímate a conseguir tu propio ejemplar y contáctanos hoy mismo. Muy bien, muy buenos días tengan todos ustedes, con el gusto de saludarlos. Hoy miércoles 23 de abril de 2025. Bienvenidos todos y todas a este seminario virtual, Los 100 días de Donald Trump, que lleva a ustedes el Centro Olof Palme Asociación Civil. Hoy contamos con la magnífica presencia de grandes personalidades. Están con nosotros, posteriormente leeré su semblanza curricular, la doctora María Cristina Rosas González, el doctor Mario Cruz Cruz, la doctora Magdalena Alcocer y el doctor Sergio Octavio Contreras. Un gusto saludarlos nuevamente. Para dar inicio a este seminario, me voy a permitir leer la semblanza curricular en el siguiente orden, terminando de leer cada semblanza, comenzaremos con las debidas participaciones. Está con nosotros la doctora Magdalena Alcocer Vega. Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con distinción cum laude. Sus líneas de investigación son los estudios de seguridad y de inteligencia. Cuenta con diversos estudios de posgrado en las áreas de integración regional y relaciones económicas internacionales de la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado en el sector público, en la Secretaría de Economía y en la exsecretaría de Seguridad Pública Federal en la División de Inteligencia. Ha tenido diversa experiencia profesional como consultora política y de comunicación estratégica en el sector privado. Fue asesora de seguridad regional para México y Centroamérica en el área Global Security de Microsoft. Actualmente es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI y del INAP. Ha publicado diversas obras, destaca el libro Profesionalización de la Policía Federal en el marco de la iniciativa Mérida 2009-2012. Actualmente colabora como coordinadora de posgrado y profesora en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac, México. Muy buenos días, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Está con nosotros también el doctor Mario Cruz Cruz. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Estudios en Relaciones Internacionales por la UNAM, así como licenciado en Economía por el Instituto Politécnico Nacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesor investigador en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Sus líneas de investigación son los temas de geopolítica, mercados ilícitos, procesos electorales y políticas públicas.
Es integrante del cuerpo académico consolidado en el área de estudios del comercio internacional de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Dentro de las últimas publicaciones destacan obras en el área de inseguridad en el comercio, corrupción y captura del Estado. Fue director de investigación en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo del año 2021 a el mes de marzo de 2025. Bienvenido, doctor Mario Cruz Cruz. Muchísimas gracias. También está con nosotros el doctor Sergio Octavio Contreras Padilla. Él es especialista en tecnopolítica, redes sociales y comunicación. Es doctor en ciencia política por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Concluyó un doctorado en sociedad de la información por la Universidad Oberta de Cataluña y cuenta con maestría en comunicación por la Universidad Autónoma de Durango y es licenciado en medios masivos de comunicación por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sus líneas de investigación versan en información, internet y política, acción colectiva y redes sociodigitales. Actualmente es docente en diversas instituciones de educación superior. Destacan la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad La Salle Bajío, UNIVA, Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, Universidad Autónoma de Durango, TEC de Monterrey y Universidad Autónoma de Zacatecas. Es coautor de diversas obras y autor del libro Zacatecas y la Sociedad Internet. Bienvenido, doctor Sergio. Gracias, doctor. Gracias. Y por supuesto, no menos importante, pero tenemos por supuesto a la doctora María Cristina Rosas. Ya todos la conocemos, pero me va a permitir, por supuesto, también leer su semblanza curricular. Es profesora titular C de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace ya varios años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También es doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad. Cuenta con la maestría en Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad Uppsala de Suecia. Cuenta con especialidades en Epidemiología Analítica y en Diplomacia para la Salud Global por la Facultad de Medicina de la UNAM y la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza, respectivamente. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional internacional y la política global, entre ellos el desarme y la seguridad internacional, la agenda olvidada, animales fantásticos y dónde encontrarlos, diplomacia pública y el poder suave del reino animal, las relaciones internacionales del siglo XXI, una agenda de seguridad nacional para el nuevo gobierno y la economía política de la seguridad internacional, sanciones, zanahorias y garrotes, entre otros libros. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Telecán. Fue también miembro del Consejo Consultivo de la Agenda Espacial Mexicana. La doctora María Cristina Rosas es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme AC. Ha sido galardonada en 3 ocasiones por el Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el año de 1999. Así también ha sido galardonada por el Premio de Periodismo Rosario Castellanos por parte de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. En el año 2022 fue distinguida por el Premio Universidad Nacional en Docencia en Ciencias Sociales por la UNAM. En el año 2018 recibiría el reconocimiento a su trayectoria académica por 7 universidades andinas en Mendoza, Argentina. Es consultora también de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales y gestión de riesgos y amenazas a la seguridad. Pertenece, por supuesto, al Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. También es columnista de revistas como Etcétera, Alcaldes de México y Este País, así como en el diario Río Grande Guardian. Es miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en diversos medios nacionales y extranjeros. Bienvenida, doctora María Cristina Rosas.
Muchas gracias, doctor. Buen día a todas y a todos. Muy bien, pues vamos a iniciar con este seminario virtual, cediendo el uso de la voz a la doctora Magdalena Alcocer Vega. Adelante, doctora. Muchísimas gracias, doctor Salvador Escobar. Gracias, María Cristina, por la amable invitación. Y me voy a permitir compartir la presentación que traigo preparada para el día de hoy de un tema sumamente importante y escandaloso, sobre todo por lo que significa y las implicaciones que esto tiene. Vamos a analizar los efectos que tuvo la filtración de Signal para la seguridad nacional estadounidense y hay mucho de qué hablar, el tiempo está acotado, pero bueno, traté de centrarme en justamente este hecho y lo que implica en términos de los efectos en las agendas, en la agenda de seguridad y sobre todo en el establishment de cómo venía funcionando la arquitectura desde la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos, hasta hace unos pocos meses, ¿no? Lo cierto es que en esta administración de Trump, ya había dado el primer periodo algunos visos respecto a cómo sería este nuevo gobierno, sobre todo por la inestabilidad de lo que significó la rotación de personal dentro del establishment de la inteligencia. Entonces, sin más, vamos a lo que sucedió en marzo, justamente de este año. Hay un escándalo importante de seguridad nacional que sacude el gobierno de Estados Unidos cuando el periodista Jeffrey Goldberg, editor de The Atlantic, fue agregado accidentalmente en un chat de Signal donde altos funcionarios discutían los planes militares contra Yemen. ¿Qué efectos tuvo esto? Pues tuvo un impacto militar, obviamente, de los ataques contra los hutíes. En realidad, lo que se estaba planeando, para poner un poco en contexto a la audiencia, es que se trataba de destruir la infraestructura militar hutí. Estados Unidos atacó depósitos de armas, radares, sistemas de defensa aérea y lanzadores de misiles utilizados para atacar los bloques comerciales que estaban en el Mar Rojo. Hubo una degradación temporal de las capacidades ofensivas. Y aunque los ataques afectaron la operatividad de los hutíes, no detuvieron realmente completamente su capacidad de lanzar misiles y de drones. Y en términos de la escalada de la respuesta hutí, pues han intensificado los ataques contra barcos comerciales y navales, expandiendo el conflicto más allá de Yemen. Es decir, hay un tema geopolítico muy importante en esta zona porque se estaban obstaculizando, son obviamente el paso de, obstaculizando básicamente el comercio internacional. Hay un impacto geopolítico del conflicto porque hubo una tensión regional aumentada en términos de la polarización entre Irán y las potencias occidentales, un desafío también a la seguridad marítima, es decir, hubo una alteración de las rutas comerciales clave y de lo que se trataba con estos ataques por parte de Estados Unidos es establecer un refuerzo de alianzas occidentales, es decir, un fortalecimiento de relaciones con aliados. Y esta acción militar de Estados Unidos profundiza la polarización entre Irán, que es aliado de los hutíes, y las potencias occidentales, con efectos de agravar, obviamente, la ya de por sí volátil situación que existe en el Medio Oriente. Y estos ataques en el Mar Rojo, pues, estaban alterando las rutas comerciales clave, aumentando el costo del transporte marítimo global. También hay un impacto humanitario y político interno, es decir, hay un mayor riesgo para civiles, sobre todo por una preocupación sobre los daños colaterales en áreas densamente pobladas y desplazamientos forzados de Yemen. En términos del discurso estadounidense, pues los hutíes capitalizaron los ataques para movilizar un apoyo interno y presentar a Estados Unidos, obviamente, como el agresor imperialista, y evidentemente obstáculos para la paz. Este conflicto obstaculiza los esfuerzos de mediación que han sido liderados por la ONU para lograr una salida política a la guerra civil yemení. Ahora, en términos de estas filtraciones de Signal, ¿qué implicaciones podemos establecer en términos de la seguridad nacional estadounidense? En primer lugar, hubo una violación de la seguridad operativa, es decir, la inclusión inadvertida de un tercero, que era Jeffrey Goldberg, no autorizado en un canal donde se estaban discutiendo operaciones militares activas, supuso una grave violación a la seguridad operativa.
También puso en evidencia el uso de canales no seguros por parte de altos funcionarios. El hecho de que la cúpula de seguridad nacional discutiera estos planes de ataque en una aplicación comercial como Signal, pues obviamente pone en evidencia la vulnerabilidad preocupante en los protocolos de comunicación del gobierno. Y también, obviamente, pone sobre la mesa reformas que se hacen necesarias, porque el escándalo detonó llamados a reformas sistémicas en la manera en la que la administración de Estados Unidos está manejando sus comunicaciones sensibles. Vamos al incidente. ¿Qué es lo que ocurrió? Primero se creó un chat. Mike Waltz creó el grupo titulado WhoTPC Small Group en Signal y agregó por error al periodista Jeffrey Goldberg. Se compartió información sensible, es decir, los funcionarios discutieron detalles precisos sobre los bombardeos inminentes en Yemen. En términos de la confirmación de la autenticidad, pues Goldberg verificó que los ataques ocurrían exactamente como se estaban describiendo en el chat. De hecho, se dice que él estaba de compras y se quedó en su auto viendo que realmente fueran a ocurrir en 2 horas los ataques. Y publicación de la filtración. The Atlantic, que es el diario para el que trabaja Goldberg, reveló el incidente, desatando obviamente un escándalo de seguridad nacional en los Estados Unidos. ¿Quiénes estaban participando en este chat filtrado? Pues estaba Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, que reaccionó de manera furiosa inicialmente, pero luego defendió públicamente a su equipo. Es decir, hubo una serie de estrategias en términos de hacer un spinning de toda la narrativa que se creó en torno a este escándalo. Estaba el vicepresidente J.D. Vance, y obviamente que estaba en las discusiones sobre las operaciones militares, mencionando que pues no estaba del todo de acuerdo, pero que si Pete Hegseth estaba dando el banderazo, pues que lo iba a apoyar. Pete Hegseth, que es el secretario de Defensa, que comparte detalles precisos sobre el plan de ataque, y Mike Waltz, que es el asesor de seguridad nacional, quien había creado el grupo y agregó accidentalmente a Goldberg. ¿Qué riesgos se pusieron en evidencia para la seguridad operativa? Primero, que hubo un compromiso de operaciones, es decir, se compartieron horarios exactos de los bombardeos y ubicaciones de los objetivos militares. Obviamente esto supuso riesgos para el personal militar, ya que en términos de inteligencia, si hay algo que se protege son las fuentes y los métodos, y la información filtrada pudo haber sido utilizada para emboscar las fuerzas estadounidenses, poniendo en peligro la operación completa y obviamente la vida de quienes estaban participando. Como comenté, pues también la exposición de métodos, ya que se revelaron capacidades de inteligencia sobre la vigilancia de objetivos de alto valor y obviamente una pérdida del factor sorpresa, que de haberse filtrado antes, los enemigos podrían haberse preparado para los ataques. También, evidentemente, esto supuso vulnerabilidades importantes en los protocolos de comunicación, un error humano. Waltz agregó por equivocación a Goldberg al confundir los contactos, el uso de aplicaciones no autorizadas, ya que Signal no está aprobada para información clasificada gubernamental, una falta de verificación de las identidades, es decir, nadie notó la presencia del contacto de Goldberg durante días, y también un incumplimiento de registros oficiales, porque los mensajes se configuraron para autodestruirse, violando evidentemente leyes federales, lo que pone en evidencia también una posibilidad de que haya accountability sobre estos registros. Bien. En términos de las reacciones del Departamento de Defensa, pues primero hubo una negación inicial por parte del propio secretario de Defensa Hegseth, quien negó que se compartieran planes de guerra y atacó al periodista Goldberg. Hubieron medidas correctivas, se emitió un memorándum prohibiendo el uso de Signal, incluso para información no clasificada, pero la evidencia era irrefutable porque las capturas de pantalla publicadas por The Atlantic contradijeron la versión oficial. Y también, evidentemente, por parte de otros actores, como el Poder Legislativo, pues ejerce una presión importante, y miembros de ambos partidos en el Congreso exigen investigaciones y también la renuncia de Michael Waltz.
En cuanto a las reacciones de la Casa Blanca, pues hubo un contraataque mediático, se acusó a The Atlantic de sensacionalismo y exageración. Hubo una investigación también interna, es decir, se realizó un forensic review que exculpó a Waltz de intenciones maliciosas y obviamente hubo un respaldo presidencial porque Trump defendió a su equipo y calificó el incidente como un simple error. También se ajustaron protocolos porque se implementaron controles adicionales para comunicaciones entre los funcionarios. En términos de las reacciones de las agencias de inteligencia, pues hubo una preocupación por la exposición del personal, es decir, la CIA solicitó no difundir la identidad del agente mencionado en el chat, advertencias previas donde la National Security Agency había alertado sobre vulnerabilidades de Signal un mes antes del incidente, testimonios cuestionados también, es decir, los legisladores acusaron a jefes de inteligencia de no ser sinceros en sus declaraciones e implicaciones legales. Es decir, los expertos señalaron posibles violaciones a la ley de espionajes. En términos de declaraciones públicas contradictorias, pues la versión oficial es que nadie estaba texteando los planes de guerra, pues la evidencia revelada obviamente mencionaba justamente lo contrario, ya que se mencionaban los horarios exactos de cuándo iban a caer las bombas y se discutió la ubicación de un terrorista objetivo antes de ser atacado. Las declaraciones no se hicieron esperar en términos de demócratas como Chuck Schumer, senador demócrata, también de Don Bacon, senador republicano, y como dije, se llamaba a la dimisión. También se puso sobre la mesa reformas necesarias en términos de ciberseguridad para hacer un regreso al caos institucional en términos de que las discusiones operativas deben realizarse en entornos seguros y controlados, una mayor exigencia del cumplimiento, reforzar prohibiciones de usar aplicaciones no oficiales para asuntos de Estado, herramientas gubernamentales modernas, es decir, aplicaciones oficiales con cifrado, y una formación en seguridad operativa para capacitación sobre verificación de identidades y prevención de phishing. Por último, algunas reflexiones es que, uno, las cadenas de seguridad nacional son tan fuertes como ese eslabón más débil. El eslabón más débil siempre será el factor humano. La tecnología de cifrado no protege contra errores humanos básicos. Debe haber transparencia. El secretismo inicial y los desmentidos crearon más desconfianza que el propio incidente. Y en términos de protocolos, la conveniencia nunca debe anteponerse a la seguridad en comunicaciones sensibles. Sin embargo, este escándalo pone de nuevo pues una reconfiguración de todo el gobierno estadounidense, pero en especial en las agencias de inteligencia, respecto a las vulnerabilidades que están utilizando y la poca experiencia que tienen estos funcionarios de alto nivel para poner en jaque la seguridad nacional estadounidense. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Magdalena Alcocer Vega. Pues sin duda es un tema controversial que da la bienvenida al primer escándalo en la presidencia de Donald Trump. Como bien usted lo comenta, hay una filtración en una aplicación no desarrollada desde el punto de vista por un sistema de seguridad, es decir, por parte del gobierno norteamericano, sino más bien es una aplicación comercial, porque yo hasta desde cualquier celular inteligente puedo bajar esta aplicación. Lo increíble es cómo cómo trataron información o datos sensibles para llevar a cabo una operación militar, como lo fue el caso de estos ataques a los hutíes, ¿verdad? En el mes de marzo, y no era, y era de esperarse la reacción de los países simpatizantes como es Irán, ¿no? En este caso. Muchas gracias. Antes de continuar con el siguiente expositor, quiero informarles a nuestro público que nos acompaña esta mañana que pueden formular sus preguntas a través del chat para que al término de la sesión podamos dar lectura y respuesta a las mismas. Muchas gracias. Continuamos ahora con el doctor Mario Cruz Cruz. Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Con el permiso de todos, voy a apagar la cámara a efecto de ganar fidelidad en el Internet. Quiero preguntar si pueden visualizar mi pantalla en estos momentos. Sí, correcto, se puede ver bien. Muchísimas gracias. Agradezco a los panelistas esta oportunidad para dialogar sobre
un tema de gran relevancia. Agradezco a la Fundación Olof Palme, particularmente a mi querida doctora María Cristina Rosas, coordinadora del evento, pues esta oportunidad para poder dialogar desde una perspectiva geopolítica y enunciar algunas reflexiones sobre estos 100 días de gobierno de Donald Trump, que ya parecen muchísimos años porque ha movilizado y dejado una gran expectativa en muchos actores. En ese sentido, el que hace uso de la voz, focalizaré la atención en regiones de alto interés para los Estados Unidos de América. Particularmente me centraré en los intereses geoestratégicos de países como Rusia, Europa y China. La ponencia la hemos titulado Una lectura geopolítica de las desintegraciones, Rusia, OTAN y la Unión Europea. El contenido que vamos a abordar en estos minutos son los siguientes. Daremos una introducción conceptual donde como investigadores que nos dedicamos a los asuntos internacionales, utilizamos el concepto de hegemonía y es particularmente importante aclararlo. Después pasaremos a la lectura de las eventualidades empíricas, particularmente haremos una lectura desde nuestra perspectiva de la Unión Europea, la OTAN, China y Rusia. Después pasaremos a un análisis prospectivo en términos geopolíticos sobre el futuro de estas regiones y finalmente haremos una reflexión epistémica a la luz de estos eventos que están ocurriendo y cómo el mundo debe de reinterpretarse a partir justamente de este dinamismo que se está teniendo y las categorías de hegemonía tienen que avanzar en el mismo sentido. En esta discusión conceptual podemos señalar que nos encontramos frente a una competencia hegemónica focalizada en Estados Unidos, China, Rusia y la Unión Europea. Y al decir esto, debemos de aclarar que el concepto de hegemonía es un concepto que permite mostrar cómo los actores hegemónicos, focalizado en los estados nacionales, en las empresas transnacionales y los organismos internacionales, pues buscan convertir esta visión de mundo en una aceptación generalizada. En ese sentido, el concepto de hegemonía debe de adecuarse frente a esta realidad internacional que se está viviendo, distinta a la que observó el realismo político y el liberalismo internacional. Hoy, desde nuestra perspectiva, las relaciones internacionales y la política internacional se está reconfigurando tanto en los procesos como en los actores, además de que los resultados son en distintos niveles. Por ello, creemos que este concepto es un concepto vigente para interpretar el mundo, pero además que es empíricamente viable para medir las expresiones de la hegemonía, y enfatizo este término, el de medir las expresiones de la hegemonía, porque son líneas de investigación que nosotros estamos desarrollando a partir de la identificación de 4 grandes pilares estratégicos que sostienen a toda hegemonía. Uno que tiene que ver con la cuestión económico y el desarrollo tecnológico. Un segundo plano que tiene que ver con la cuestión propiamente geopolítica y, si lo queremos llamar así, de aprontamiento territorial en regiones clave, sea por esta búsqueda de recursos estratégicos, mano de obra o facilidad de movilidad económico, comercial y militar. Y un tercer plano que sostiene a las hegemonías
tiene que ver con esta capacidad de incidencia en el sistema mundo a través de los organismos internacionales. Y el cuarto pilar estratégico se libra en el terreno cultural, donde la visión aspiracional del American Way of Life sigue siendo vigente. Si nosotros podemos identificar estos cuatro pilares estratégicos y cómo Estados Unidos es el que mejor ha desarrollado estos planos, entonces podemos entender las distintas acciones que ha emprendido a lo largo del mundo. Y luego, adicionalmente a esta explicación conceptual, el regreso de Trump parece que representa una ruptura con el modelo hegemónico tradicional, el modelo hegemónico practicado en los periodos pasados. Y esto es parcialmente cierto, sin embargo, creo que hay matices que debemos de considerar. De hecho, para un análisis de esta naturaleza, y aquí me gustaría que pudiéramos hacer la distinción de dos curvas interpretativas. Una curva de la hegemonía capitalista como modelo de vida o visión de mundo generalizada, y la curva de la hegemonía capitalista representada por los Estados Unidos. Ambas curvas en estos momentos, desde nuestra perspectiva, están separadas porque al momento no hay un modelo de producción alternativo al modelo de hegemonía capitalista. Y por el otro lado, la hegemonía capitalista estadounidense, y en este terreno aparece Donald Trump, parece carecer de consensos y ha asumido un modelo más asociado al poder duro, y entonces aparecen los aranceles, las imposiciones económicas y las amenazas de intervención militar. En ese sentido, en estos 100 días que estamos analizando del gobierno de Donald Trump, aparecen elementos que nos van a permitir actualizar el concepto de hegemonía, con esta idea de que son prioritarios los intereses domésticos, América primero. Pareciera ser que se va degradando el liderazgo moral y que da la impresión de que se está poniendo en entredicho la hegemonía de los Estados Unidos. Sin embargo, eso no significa una caída del hegemón, porque, como lo veremos en las siguientes diapositivas, en cada decisión que Donald Trump ha tomado, va el poder duro, el garrote, y a la vuelta de la esquina ofrece la zanahoria, el poder blando. Entonces, analicemos esto en las regiones que pues hemos señalado. Con esta aclaración conceptual y metodológica, en estos 100 días de Trump ha puesto en duda el compromiso de defensa mutua del artículo 5 de la OTAN, exigiendo a los miembros mayores contribuciones presupuestarias. Y esto lo puede hacer porque recordemos que cerca del 70% de su presupuesto de este organismo está pues proporcionado por los Estados Unidos. En ese sentido, se está acudiendo a este hecho para poder más bien llevar a los países a acuerdos de tipo bilateral asimétricos con una perspectiva de divide y vencerás. Por otra parte, la Unión Europea ha respondido a todo el despliegue estadounidense en los distintos frentes, reactivando la cooperación permanente estructurada, el famoso PESCO,
donde ha invertido en innovación militar y ha reforzado su diplomacia multilateral, aunque Estados Unidos ahí tiene una baraja idónea llamada Ucrania, donde está condicionando el presupuesto militar y a su vez guiñando el ojo con Rusia. En ese sentido, desde esta perspectiva geopolítica, hay un dilema claro para la Unión Europea. Se van a arriesgar a encabezar una autonomía sin aceptar los condicionamientos del hegemón global tendrá que asumir los riesgos que ello implica, además de los que ya tienen en términos internos, como puede ser el envejecimiento de su población, la gran dependencia energética que tiene con Rusia, las intenciones separatistas tipo Brexit y el retorno de la derecha extrema en varios países, expresándose en gobiernos y en la población civil. Para el caso de China, utilicé una metáfora, el tiburón que mueve peces. Me parece que es pertinente por las distintas acciones que está emprendiendo este país, y si recuerdan el comentario que hice en las primeras diapositivas de explicación conceptual de los 4 grandes pilares estratégicos, me parece que China está avanzando fuertemente en ellos, salvo en el tema cultural, y lo ponemos sobre la mesa, pero creo que China está avanzando fuertemente, por un lado, en términos geopolíticos, la nueva ruta de la seda y todo lo que implica, el tema del liderazgo tecnológico en tecnologías de ruptura críticas, la inteligencia artificial, vehículos eléctricos, etcétera. En términos militares, tanto de inversión como de despliegue de sus efectivos al interior de China, pero también fuera de su territorio. También está avanzando fuertemente en generar planteamientos en las instituciones internacionales como la ONU, la OMC, donde muestra pues justamente este liderazgo. Sin embargo, en estos 100 días de gobierno de Trump, él ha respondido con acciones muy concretas para poder contener el avance chino, una guerra comercial y tecnológica. Está avanzando en alianzas estratégicas con países de Asia como Japón, Australia, India y la Europa misma. Por ello, las medidas que Estados Unidos ha implementado con la OTAN y la Unión Europea son respuesta a este avance chino. Además, Estados Unidos está aumentando su presencia militar en el Indo-Pacífico para poder disuadir cualquier agresión china, particularmente en la relación con Taiwán. Donde... 2 minutos, sí, doctor. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Y en el caso de Rusia, Estados Unidos está implementando una serie de estrategias combinando diversos factores. Es una estrategia ambivalente. Por un lado, gestos amistosos desde la presidencia, pero también tensiones desde las agencias. En términos estrictos, Rusia está sirviendo como un contrapeso para poder también contener a China. En términos prospectivos, se destaca que Estados Unidos mantiene la hegemonía, la OTAN se desdibuja en términos de la visión multilateral para poder generar estrategias bilaterales. Rusia está entre la disuasión y una contención útil. China es un competidor sistémico, está avanzando en los pilares estratégicos, y las relaciones internacionales transitan hacia un modelo más volátil, segmentado y pragmático, donde las alianzas son flexibles. Y finalmente,
me parece que estas eventualidades geopolíticas, y utilizando el concepto de hegemonía, es plausible señalar que podemos utilizar el concepto de hegemonía desde una visión ampliada, ya no ver los fenómenos desde una sola perspectiva, sino verlo desde una perspectiva compleja. Podemos hablar de una geopolítica cambiante, incluso podemos hablar de una geopolítica líquida, aludiendo a Zygmunt Bauman, donde el orden ya es volátil, hay una multipolaridad conflictiva y desde luego estos cambios no deben de leerse como un colapso del sistema, sino una reconfiguración bajo nuevos patrones de poder. Y desde luego está encabezado por la hegemonía estadounidense. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Cruz Cruz. Nos dio a través de su presentación pues un esbozo de tres grandes actores que confluyen pues en esta administración 100 días de Donald Trump en los Estados Unidos, como lo son Rusia, China y el esquema de la Unión Europea. Yo todavía tendría aquí algunas dudas, doctor, salvo la mejor opinión de los presentes y las preguntas que vayan formulando. Estados Unidos está caminando paso a pasito para tratar de lograr ser ese hegemón, ¿verdad? Todavía la tiene difícil en la parte económica, en la parte comercial, por supuesto, el tema de la seguridad. Sin embargo, pues bueno, hay muchas aristas y muchos actores que muy difícilmente, como son China y Rusia, puedan ceder espacio para que Estados Unidos se pueda jactar como hegemón. Bien, muchísimas gracias, doctor Mario Cruz Cruz. Recuerdo al público asistente que a través de Facebook Live y a través del chat pueden ir formulando sus preguntas para dar lectura al término de las intervenciones. Bien, ahora me permito ceder uso de la voz al doctor Sergio Octavio Contreras Padilla. Bienvenido, doctor. Sí, muchas gracias, doctor, por hacerme el uso de la voz. Y bueno, aprovecho este espacio para agradecer, pues, en primer lugar, a la doctora María Cristina Rosas, del Centro Olof Palme, por esta consideración, por invitarme. Y bueno, es para mí un honor y un placer estar también con tan distinguidas personalidades, platicando en este seminario virtual sobre pues un tema que es muy vigente, ¿no? Y que de alguna otra manera a nivel planetario puede tener distintas repercusiones, y que es esta nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos. Y en el caso de su servidor, pues trataré también de hacer una especie de lectura muy general sobre lo que tiene que ver la información falsa y las mentiras que se han generado en estos primeros 100 días, y que bueno, no es algo común, es algo que ya viene arrastrando desde hace varios tiempo. En primer lugar, quisiera situar que vivimos, digamos, en una sociedad donde hay ciertas libertades que tienen los usuarios de estos nuevos sistemas tecnológicos cuya columna vertebral es Internet. El asunto aquí es que estas libertades tienen ciertas características. Una de ellas es que las personas que formamos parte de este ecosistema de la comunicación virtual tenemos a nuestra disposición ciertos aparatos tecnológicos a través de los cuales podemos intercambiar con otros nuestros puntos de vista. Y esto ha cambiado la manera en la cual se venía haciendo la política. Y específicamente desde el campo de la comunicación, esta ciberpolítica ahora se ha apropiado de estas libertades que, entre comillas, pertenecían a la sociedad civil para, de alguna otra manera, funcionar como un contrapeso del propio poder político, y a través ahora de estas herramientas, en los propios sistemas políticos o los gobiernos, como el caso de Donald Trump, han tratado, ¿no?, de alguna otra manera de competir con las mismas versiones de los propios ciudadanos. Entonces, lo que tenemos es un espacio público abierto donde hay visiones sobre la realidad que nos presentan periodistas, medios de comunicación, por ejemplo, pero que a su vez también compiten ahora con otros espacios creados por el mismo Estado, como en el caso de los presidentes, o en el caso
de Donald Trump, que utiliza magistralmente, eso sí hay que decirlo, las redes sociodigitales como X o Twitter, que así se llamaba, para manifestar posturas políticas e incluso para transparentar ideas personales, ¿no? O decir ocurrencias, como también ha venido pasando. Entonces, está la visión que nos ofrecían o nos ofrecen los medios de comunicación, que tienen la capacidad de la profesionalización, ¿no? Sobre lo que son las noticias y de discernir sobre lo que son asuntos de interés público, y ahora compiten con la visión que presentan quienes están en la administración pública, como el caso de Donald Trump. Y a eso hay que añadir ahora también la propia visión que promueve cada usuario de estas nuevas tecnologías. Entonces, estamos en un espacio mezclado con una gran cantidad de información, ¿no? Y que se ha convertido esto en un gravísimo problema. Cuando a finales de los 90s aparecía Internet, había una especie de euforia a nivel global, principalmente, vamos a llamarle así desde la perspectiva de Humberto Eco, de personas integradas con una visión positiva sobre lo que iba a ser estas tecnologías. Decían es que a través de esas tecnologías ahora sí se va a transparentar lo que hace el Estado, a través de esas tecnologías las personas ahora sí van a poder participar de decisiones, y comenzaron a construirse conceptos como ciberdemocracia o el Estado electrónico que apelaban a este espíritu, ¿no? Pero lo que ha ocurrido es totalmente lo contrario. Si hay un espacio donde hay hechos no corroborados y está lleno de mentiras, es precisamente Internet y las redes sociales. Entonces, esto ha ocurrido precisamente porque el propio aparato político, los propios estados, se han apropiado del sistema comunicativo actualmente, señalando este concepto que decía el doctor Mario, de un sistema político comunicativo hegemónico. Es decir, actualmente el espacio comunicativo más utilizado es Internet, a través del cual las personas interactúan con otras personas y se comunican, pero este espacio ahora ya ha sido invadido por las propias estrategias de los propios estados. Entonces, en el caso de Donald Trump, hay que recordar algo muy interesante. Cuando yo recuerdo eso porque cuando él fue candidato en aquella elección del 2015, uno de los primeros conceptos que comenzó a utilizar él, no sé si lo recuerdan, era el concepto de fake news para señalar a aquellos medios de comunicación que difundían información que le tenía cierta repercusión o no le era favorable. Entonces, yo recuerdo que había conferencias donde comenzaba a señalar incluso a los periodistas, ¿no? A los de CNN les decía, fake news, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Donald Trump y el sistema? Han utilizado, eso hay que señalarlo, el lenguaje, ¿no? Para tratar de representar al mundo. Entonces, bueno, una cosa es la realidad, pero si la realidad no me es favorable, entonces Donald Trump, a través del lenguaje y de una estrategia muy aceitada en las redes sociales, ha tratado de decirnos que esa realidad no es, entre comillas, la que más se aproxima a la realidad, sino que él tiene una realidad alternativa de los hechos, ¿no? Entonces, ¿para qué sirven o para qué han servido las mentiras a lo largo de estos años? Bueno, uno, para crear, digamos, una representación favorable de mi realidad, y dos, también para ejercer una especie de poder simbólico o un poder blando a través del lenguaje para etiquetar a mis enemigos. Entonces, aquellos grupos, aquellos gobiernos o aquellos estados que representan o que han representado para Donald Trump un peligro, pues han sido, digamos, etiquetados como terroristas, como criminales, como abusivos, como ha señalado, por ejemplo, el caso de China, que se han apropiado de recursos que les pertenecen. Y por un lado contrario, aquellos, digamos, aliados del propio presidente Trump han sido adjetivizados o han sido etiquetados con conceptos bondadosos. Hay que señalar un caso muy reciente que fue, no sé si recuerdan, de los simpatizantes que tomaron el Capitolio en enero creo que fue el 6 de enero o algo así, del 2021, argumentándose para, digamos, defender, ¿no? la postura de Donald Trump, y fueron arrestados
fueron arrestados y acusados alrededor de entre 1.500 y 1.600 personas que fueron acusadas de agredir a oficiales e incluso a algunos servidores públicos que no eran ni siquiera policías. Entonces, este hecho, en un principio, Donald Trump lo calificó como algo hasta cierto punto aberrante, que estaba en contra de la democracia, ¿no? Pero posteriormente cambió la argumentación para decir que ese hecho era un acto de amor. Así lo dijo con esas palabras y de alguna otra manera convirtió a estos manifestantes que pues, habían tomado el Capitolio como una especie de víctimas y habían sido víctimas del propio Estado que era quien los había agredido. Entonces, este tipo de conceptos que utiliza Donald Trump a través del lenguaje le permiten a él jugar con una gran cantidad de términos para beneficiarse y para beneficiar a su administración y las políticas que intenta de alguna manera, digamos, promover. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto desde que Trump fue candidato en el 2015? Con toda esta propaganda que no sé si recuerdan que incluso en el 2016 la palabra que fue calificada una de las más utilizadas en las redes fue el concepto de posverdad. Y esto fue a raíz precisamente de estas elecciones de Estados Unidos, donde Donald Trump, a través de una gran cantidad de mentiras que dijo, pues convenció a los electorados que votaran por él. Lo mismo está ocurriendo actualmente. Es decir, para tratar de legitimizar y de impulsar sus propias políticas, acude a la mentira y a la falsedad. Y bueno, no necesariamente son mentiras, ¿eh? Hay que aclarar que, por ejemplo, Donald Trump ha dicho información falsa. Ahorita recuerdo el caso de cuando acusó al Comité Olímpico de que en las pasadas justas olímpicas de París había ganado 2 mujeres, no sé si recuerdan esto, medallas de oro, pero Trump dijo que no eran mujeres, que ya habían transitado y que eran hombres, lo cual eso es una mentira, porque eso era totalmente falso, ¿no? Pero también Donald Trump ha difundido información inexacta o imprecisa, cifras que no coinciden con la realidad, que a lo mejor entre comillas no es, digamos, una mentira como tal, pero al no presentar evidencias, digamos que cae en el campo digamos, de la fantasía. Otra cosa que ha utilizado Donald Trump también es presentar información descontextualizada. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, de cuando hubo este accidente aéreo entre el helicóptero y el avión de pasajeros, donde comenzó a mencionar que esto, así lo dijo, se debía a que se había promovido en los últimos años políticas de inclusión que habían permitido que personas con discapacidad trabajaran en los aeropuertos como para controlar las torres, ¿no? Entonces, esto en realidad era información descontextualizada, porque en realidad este programa de inclusión empezó en el 2019 con su gobierno, o sea, ni siquiera era una herencia de John Biden, ¿no? Y bueno, también hay que señalar estas fake news que han circulado, sobre todo de grupos extremistas y muy relacionados con las teorías conspirativas. Yo recuerdo el caso de Donald Trump, cómo ha acusado, y esto no es algo nuevo, y ha estado en contra, por ejemplo, de las vacunas, porque señala que las vacunas en realidad generan efectos nocivos y negativos. Y hace poco publicó un tuit donde mencionaba que a raíz precisamente de las vacunas había aumentado el número de personas con autismo en Estados Unidos, cosa que efectivamente era una mentira, ¿no? Entonces, este tipo de, digamos, de uso del lenguaje con información falsa, inexacta, con información descontextualizada, con estas teorías conspirativas como las vacunas, o incluso señalando mitos, que esto lo hizo durante la campaña, el mito de recobrar el gran espíritu de libertad del pueblo norteamericano. Es un ejemplo, es un mito, ¿no? Son mitos políticos que le han permitido a él construir una serie de pilares para sostener las mentiras, pero lo más interesante es que las mentiras se sostienen simplemente en el lenguaje, es decir, en dichos y hechos, pero no en evidencia. Ahora, otra cosa que podemos visibilizar de estos últimos 100 días de Donald Trump es que las mentiras, en lugar de aceptar que se equivocó porque ha sido desmentido públicamente de muchas cosas, las vuelve a repetir. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, ha repetido hasta el cansancio que durante su primer mandato, ¿no?, construyó la mejor economía
norteamericana de la historia. Y lo volvió a decir incluso días después de que tomó posesión. Lo ha repetido tantas veces que incluso algunos de sus críticos, y sobre todo me refiero a politólogos o analistas de la política en Estados Unidos, pues ya entraron en dudas porque no saben si efectivamente eso que ha repetido mucho es cierto. Y en el fondo, eso es falso, es un ejemplo, ¿no? Ahora, dentro de esta repetición, por ejemplo, no sé si recuerdan que también rechazó los informes de inteligencia y lo volvió a hacer cuando incluso tomó protesta, de que demostraron que en las elecciones del 2016 hubo intervención rusa, ¿no? En parte de las elecciones. Y esto, bueno, de alguna otra manera lo ha seguido repitiendo al grado de que ya muchos de sus partidos aceptaron esta negación cuando había evidencia, ¿no? Entonces, en los últimos meses, a pesar de haber ganado la presidencia, la presidencia de la República, continúa repitiendo algo que lo viene haciendo desde hace 4 años y desde que perdió las elecciones en el 2020. Y es el hecho de decir que en esas elecciones fue víctima de un fraude, ¿no? Y que perdió ilegalmente. Esto evidentemente es una mentira, pero lo volvió a repetir incluso en el discurso de su toma de protesta, volvió a decir que ahora sí recobraba el poder después de que fue víctima de una campaña sucia y de un fraude en el 2020. Ahora, esta repetición es algo muy interesante, que no es algo nuevo en la sociedad de Internet en la que vivimos. Es algo que se ha venido construyendo, la repetición de conceptos, de ideas, que no es básicamente más que mantener una narrativa, pero no es algo nuevo. O sea, esto viene desde la época de los romanos y ya se había haciendo. Y bueno, ya para ir cerrando esta intervención, nada más quisiera aclarar una cosa. Lo que estamos viendo como sociedad, en esta sociedad del conocimiento, de Internet, de las redes sociales, es una gran cantidad, un escenario, ¿no? Un escenario muy complejo en el caso de la política norteamericana, donde la población, digamos, de este país y la población global se enfrenta a una gran cantidad de historias no comprobadas de los hechos. Ahora, ¿por qué es posible esto? Por una sencilla razón, y que es algo que John B. Thompson escribe en un libro que tiene que ver con tecnopolítica, y es el hecho de que la tecnología electrónica es muy fácil de alterar. Es muy fácil de engañar a alguien a través de un video, y más ahora con la inteligencia artificial, o de una imagen que circula en WhatsApp, ¿no? O de un dicho, porque también muchas cosas han sido ocurrencias, ¿no? Entonces, es muy fácil engañar ahí y es muy difícil de contrarrestar. En los medios de comunicación o en los estratos físicos, vamos a llamarlos así, o sólidos, como por ejemplo un periódico o un libro, es más difícil mentir, porque queda sobre un soporte físico el señalamiento o la idea falsa. Pero en Internet no, en Internet esto, digamos, evoluciona y bueno, ahora las personas nos informamos, digamos, en instantes, ¿no? O sea, entran las personas a ver, por ejemplo, TikTok, que fue un espacio donde Donald Trump ganó una gran cantidad de seguidores y donde digamos, desató parte de sus ideas. Bueno, recuerden que posiblemente que llegó a la presidencia, pues ya desde entonces trae la idea de vetar y de evitar TikTok en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que estamos viendo contaminan a la opinión pública, contaminan lo que las personas pueden saber de política, y al final de cuentas no es más que un engaño, este tipo de mentiras, a las personas que votaron por él y a quien no votaron, y también un engaño a la política internacional. Bueno, sería mi comentario y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Sergio Octavio Contreras Padilla. Sin lugar a dudas, pues nos ha dado aquí una demostración de lo importante que son las tecnologías de la información, el uso que se les da, ¿verdad? Para bien o para mal, desafortunadamente, por parte de los gobiernos de los estados. Y algo, lo que es una verdad es que la sociedad a nivel global, pues está descontextualizada sobre la información que se vierte, ¿no? Tanto en Internet, redes sociales, etcétera. Esa información, pues, que en su mayoría, me atrevo a decirle, es falsa. Hay que comprobarla. Ahí está nuestra gran responsabilidad de los profesores, investigadores, docentes, académicos, pues de dar información
precisa, y qué mejor el ejemplo que dio el doctor Sergio, que es a través de los medios impresos. Ahí está la evidencia, nada de que se borró en la nube o que ya no está la evidencia que dijo en tal conferencia, sino que realmente los medios tradicionales, digamos el periódico, los libros, los artículos, etcétera, dan prueba de los hechos. Muchas gracias, doctor Sergio. Y ahora me permito ceder el uso de la voz a nuestra querida y estimada doctora María Cristina Rosas. Bienvenida. Adelante, doctora. Muchas gracias al doctor Salvador Escobar. Me voy a permitir compartir pantalla para hacer un punteo de lo que ha sido la administración de este personaje. De hecho, los 100 días se cumplirán la próxima semana, pero tenemos suficiente material para hacer una revisión de acciones que ha desarrollado a nivel interno y a nivel internacional y que han tenido impactos severos dentro de Estados Unidos y en el mundo. Yo señalaría cinco rubros donde claramente se ve lo que Donald Trump ha hecho, los cambios que ha formulado y hacia el final me voy a referir a algunas consecuencias que pueden tener estas decisiones. Por un lado, voy a referirme a la reorganización. Acuérdense del DOGE, de este departamento que encabeza Elon Musk para la reformulación de la administración pública. Vamos a referirnos también al tema de las deportaciones masivas porque tiene varias aristas y bueno, hay que aclarar también que el tema de deportaciones masivas no es exclusivo de Donald Trump. Sabemos que hay otros presidentes y no necesariamente republicanos que han hecho deportaciones masivas, pero que han sido bastante más discretos que Trump. Voy a hablar, por supuesto, de la guerra arancelaria y de las relaciones comerciales con el mundo. Pasaré rápidamente revista al tema del aislacionismo y el rechazo al multilateralismo. Y finalmente hablaré del imperialismo y el expansionismo territorial renovado que ha mostrado la administración Trump. Bueno, nosotros sabemos que con el arranque de esta segunda administración, digo, ya teníamos el antecedente de la primera gestión de Donald Trump, pero con el arranque de esta segunda administración, vemos que hay una mayor estructuración del gobierno de Trump, de las políticas que quiere desarrollar. Y una de estas reestructuraciones, quizá de las más importantes, es el papel que desempeña el magnate Elon Musk en su administración. Elon Musk, de hecho, no tiene un nombramiento que sea válido en términos constitucionales o que tenga que pasar por el Congreso de Estados Unidos. Simplemente se le asigna esta responsabilidad de estar a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, el famoso DOGE, que ha sugerido, y así se ha hecho, hacer despidos masivos de funcionarios públicos, desmantelar instituciones como el Departamento de Educación, el de Salud y Servicios Humanos, donde por cierto está al frente Robert Kennedy, que es un personaje antivacunas, o también reducir el espectro de acción de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, que por cierto el anuncio de la reducción o virtual desmantelamiento de FEMA se hizo en medio de los incendios devastadores en California, como recordarán, y también se han rescindido un montón de contratos federales sobre la base de que hay demasiado gasto y que este gasto es insostenible y esto hace ineficiente a Estados Unidos y para que Estados Unidos pueda funcionar adecuadamente es que se tiene que deshacer de estas instituciones. Algo que se ha observado, digo, esta imagen que vemos en la diapositiva es muy ilustrativa, quizá ahí donde dice schools, yo le agregaría Universidad de Harvard, porque como habrán visto, Donald Trump ha emprendido una cruzada contra las universidades con el argumento de que en estas universidades estudian personas que son contrarias a los intereses de Estados Unidos o que realizan protestas o también manifestaciones que critican a la política de Estados Unidos dentro y fuera
Y lo que está ocurriendo en la Universidad de Harvard, permítanme decirlo como universitaria, me parece gravísimo, porque miren, ha atacado a otras universidades, a la de Pensilvania, Columbia University, pero estas universidades, a diferencia de Harvard, sí aceptaron hacer cosas que Donald Trump exigió, ¿no? Como por ejemplo proporcionar información sobre sus estudiantes extranjeros, explicar qué tipo de investigaciones científicas se están llevando a cabo en su seno. En fin, Harvard dijo que no aceptaba estas condicionalidades y de inmediato se le suspendió el financiamiento, lo anunció el Departamento de Educación. Creo que es demasiado grave porque a mí me parece que Estados Unidos estaría entrando en una especie de oscurantismo en materia educativa. Yo entiendo que también esto de desaparecer al Departamento de Educación tiene que ver con la idea de que no sea el gobierno federal el que se haga cargo de la educación o de la salud, sino que sean tareas que lleven a cabo los gobiernos estatales. Ahora, el tema es, ¿y cuando los gobiernos estatales no lo puedan hacer, cuando se vean rebasados, cuando no tengan los recursos necesarios, qué va a suceder? Entonces, creo que este tema es extremadamente delicado y tiene muchas vertientes que el tiempo no me da en este momento para desarrollar, pero sí quiero dejarlo asentado. Paso enseguida a hablar del tema de las deportaciones masivas. Ya las habíamos visto en su primera administración, las vimos con Biden, las vimos con Obama. De hecho, Obama tiene un récord, ¿no?, de ser el presidente que más deportaciones de migrantes llevó a cabo, pero sí hay matices, ¿eh? Hay bastantes matices con Donald Trump. Yo recuerdo que durante su primera administración, por ejemplo, estableció la normativa de que ya no se le iban a dar visas a nacionales de países que están catalogados como terroristas, lo cual obviamente ha impedido que personas de Yemen, de Irán, de Somalia y otras naciones más que tienen esta categoría de ser promotores del terrorismo, no puedan ingresar a Estados Unidos, o si residen en Estados Unidos o están por razones de trabajo o razones de educación, sean deportadas. Ahora, recordarán que el mes pasado hubo una cumbre muy importante en Nueva York a propósito de la mujer, la conferencia sobre mujeres, la número 69, la CSW, y sabemos que muchas mujeres de países que han sido tachados como terroristas por Estados Unidos y que viven en una situación precaria en sus países no pudieron viajar a Estados Unidos a visibilizar en esta cumbre de mujeres la terrible situación que las aqueja. Entonces, sí hay matices, porque antes Estados Unidos manejaba las famosas visas humanitarias que ahora ya no operan. Ha habido confrontaciones también de Donald Trump con los gobiernos latinoamericanos, especialmente. 90% de los vuelos para deportaciones se han hecho justamente a la región de América Latina, y recordamos, por ejemplo, la confrontación que hubo con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con otros gobiernos. También Trump ha endurecido criterios de prueba de ciudadanía para poder votar, y también ha instruido que se deporte a miles de menores no acompañados. Ordenó la detención de profesores y estudiantes extranjeros. Está buscando la eliminación de la nacionalidad estadounidense, que no sea algo dado, sino que se puede eliminar la ciudadanía a personas que ya la tienen. Y también, bueno, el tema de visas temporales de trabajo o de estudiante que le ha sido revocado a numerosos extranjeros sobre la base de que, pues, posiblemente están desarrollando acciones contrarias a los intereses de Estados Unidos. Esta imagen que ven en la diapositiva es una imagen que hemos visto en la televisión mexicana, en canales de televisión abierta. Ella es Christine Noem, la conocemos, y si no la conocíamos, pues aquí está, la vemos cotidianamente, con mensajes muy agresivos advirtiendo a los migrantes
migrantes indocumentados y a criminales, porque aquí prácticamente se hace el símil entre migrante y criminal, de que si pretenden ingresar a Estados Unidos no lo hagan porque van a ser cazados. We will be hunting you, dice Kristi Noem en estos mensajes que han recibido muchas críticas, que incluso han sido tema de la mañanera de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, y que sin embargo Estados Unidos está financiando estos mensajes por todos lados. Se transmiten dentro de Estados Unidos, pero también en toda América Latina, y francamente el tema es buscar la exclusión y el rechazo a la migración, sobre la base de que los migrantes solo traen problemas a la Unión Americana. Donald Trump ha insistido en equiparar a los migrantes con criminales, con narcotraficantes, con personas que hacen daño a la integridad de la sociedad estadounidense. El otro tema donde hemos visto a Donald Trump muy insistente, por supuesto, es el tema de los aranceles, de la guerra comercial, donde prácticamente no se salva ninguna región del mundo. Vaya, hasta las islas deshabitadas de la Antártica, habitadas únicamente por los pingüinos que vemos en la imagen o por focas, han sido incluidas en una lista de territorios que verán aplicados estos aranceles. De toda esta guerra arancelaria que continuará, porque, bueno, hubo una suspensión de 90 días, como recordamos, ante el caos que generó el anuncio trumpiano, de todos estos aranceles y de todas las sanciones que está aplicando Trump con el argumento de que son aranceles recíprocos para castigar a países que le aplican aranceles a los productos de Estados Unidos, quizá la confrontación más grave es con China, porque posiblemente China sea de los pocos países que tiene la fortaleza suficiente para hacerle muy costoso a Donald Trump la guerra comercial. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto, considerando que hay una enorme interdependencia económica entre Estados Unidos y China, y que ya muchas empresas estadounidenses están resintiendo la aplicación arancelaria de Trump a la República Popular China. Pero digo, este es un tema importantísimo también para México y Canadá, socios comerciales de la Unión Americana. Tenemos el TEMEC, tenemos la revisión del Tratado de Libre Comercio el próximo año, y no se nos ha exentado de muchos aranceles. Nos exentaron de la última ronda, pero eso está sujeto a que sigamos cooperando en materia migratoria y en la lucha contra el fentanilo y el narcotráfico. Entonces hay todas estas condicionantes, y lo cierto es que parece que este será un instrumento recurrente de Donald Trump, porque él asume que el déficit comercial que mantiene Estados Unidos con el mundo es un problema de seguridad nacional, y por esa razón ha enarbolado esta agenda de guerra arancelaria. Sobre el aislacionismo y rechazo al multilateralismo, bueno, también habría que decir muchas cosas. Donald Trump ha prescindido de Naciones Unidas en muchos ámbitos, por ejemplo, para la gestión del proceso de paz, que él había dicho que iba a durar 24 horas, el proceso de paz entre Rusia y Ucrania. Bueno, ya casi son 100 días y el proceso de paz está estancado. Y es un proceso de paz donde claramente Trump no esconde sus intereses hacia minerales estratégicos que posee Ucrania, como remuneración por el apoyo que Estados Unidos le ha brindado a Ucrania en este conflicto, pero tampoco esconde sus intereses corporativos Donald Trump en las relaciones con Rusia. Tampoco me da mucho el tiempo para explicar esta relación, que tiene ya muchos años de existir, pero hay una relación inmobiliaria muy importante entre Donald Trump y jerarcas rusos. Y hubo un momento hace algunos años en que estos jerarcas rusos, supermillonarios rusos, rescataron empresas de Donald Trump que estaban en bancarrota. Donald Trump tiene el deseo de desarrollar muchos negocios inmobiliarios dentro de la Federación de Rusia, y este es uno de los múltiples intereses que tiene. Además de lo que explicó el doctor Mario Cruz, hay un interés empresarial claro en la relación con Rusia, y esto explicaría
veía también los acercamientos que tiene con Vladimir Putin, independientemente, por supuesto, de que una de las tiradas de Donald Trump es que se enfríe la relación entre Rusia y China, porque mientras Rusia y China caminen coordinados por el mundo, eso le implica problemas a Estados Unidos, limita su margen de acción en las relaciones internacionales. El tema palestino, el tema israelí, pues quiero decirles, no olviden lo que pasó en la primera administración de Donald Trump, cuando se gestionaron los acuerdos de Abraham, mediante los cuales varios países árabes reconocieron al Estado de Israel. El tema con los acuerdos de Abraham, donde Marruecos, Sudán, establecen relaciones diplomáticas con el Estado de Israel y lo reconocen propiamente como Estado, es que el tema palestino ni siquiera figuró. De hecho, varios analistas sugieren que lo que pasó el 7 de octubre de 2023, este ataque de Hamás contra Israel, es una manera de visibilizar la situación palestina. ¿Sí? Y tiene que ver con el rechazo a los acuerdos de Abraham. Acuérdense que después de los acuerdos de Abraham se estaba gestionando la negociación entre Arabia e Israel para que Arabia Saudita también reconociera al Estado de Israel diplomáticamente hablando, y parece que esto aceleró la intervención de Irán y todo lo que vimos a partir del 7 de octubre. Donald Trump ha favorecido a Israel desde su primera administración, movió la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén y se ha reunido con Netanyahu e incluso anunció castigos contra la Corte Penal Internacional, que ha indiciado a Netanyahu como criminal de guerra. Entonces, Donald Trump ha tomado partido en la crisis de Medio Oriente a favor de Israel, por lo que la causa palestina tal parece que seguirá siendo castigada e ignorada, y este anuncio de que Donald Trump favorece crear una especie de resort vacacional en Gaza, ¿sí? También revela los intereses empresariales e inmobiliarios del personaje. Otras cosas que hemos visto en estos primeros 3 meses de la administración Trump es que se retira a Estados Unidos de los acuerdos de París en materia ambiental, se retira de la Organización Mundial de la Salud otra vez, se había retirado en su primera administración. Biden regresó, pero ahora otra vez se fue. Se fue del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ni siquiera era miembro, pero ya se salió. Obviamente también retira el apoyo, ya estaba suspendido el apoyo desde Biden, desde el año pasado, al Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, por el argumento de que varios de ellos participaron en los ataques del 7 de octubre, varios miembros que participaban en este organismo, ¿no? Y también está el tema de USAID, la Agencia de Cooperación Internacional de Estados Unidos, que prácticamente ha sido desmantelada y que era responsable de montones de programas para diversas agendas de desarrollo en el mundo. También está por verse qué pasa con la UNESCO, pero como la UNESCO admitió a Palestina como miembro de pleno derecho, es altamente probable que, aunque Biden regresó a la UNESCO, Donald Trump retire definitivamente a Estados Unidos de la UNESCO. Y aparte están varios temas. Hay una circular que habla de que hay que reducir al personal del Departamento de Estado de la Cancillería de Estados Unidos a la mitad, lo cual revela que Estados Unidos sí está adoptando una política aislacionista donde se aleja del mundo. Porque si tu Cancillería la reduces a la mitad, ¿cuál es el mensaje que le estás mandando al mundo? Y también hay otra iniciativa de Trump para centralizar todas las decisiones de política exterior en su persona. De manera que si alguien, por ejemplo, en el Departamento de Estado no estuviera de acuerdo, no Marco Rubio, porque ese está de acuerdo en todo y además no conoce mucho de política exterior, pero si alguien, algún alto funcionario, embajador, lo que sea, no está de acuerdo con Donald Trump lo puede despedir con la mano en la cintura. Entonces, esas son algunas de las cosas que nos hablan del aislacionismo exacerbado de Donald Trump respecto a Naciones Unidas, en un momento en que también la ONU está por cumplir 80 años y habrá muchos debates sobre su presente y su futuro. Me acerco al final simplemente para recordarles que Donald Trump ha revivido el imperialismo de Estados Unidos y lo ha revivido de maneras que no habíamos visto en muchísimo tiempo.
Esto de renombrar el Golfo de México como Golfo de América es apenas una de muchas acciones que el presidente Trump ha emprendido en su idea de hacer a Estados Unidos grande otra vez y hacerlo imperialista y expansionista otra vez. Por ejemplo, le mandó el mensaje a Canadá de que si no le gustaban los aranceles, podía evadirlos y se convertía en el Estado 51 de la Unión Americana, cosa que a muchos canadienses obviamente les resultó insultante. El tema del canal de Panamá, que llevó a que Panamá cancelara muchos contratos que ya tenía con China para poder modernizar instalaciones del canal. Ahí está presente. Y bueno, lo de Groenlandia, que ha ocupado muchas planas de diarios y medios de información, y la insistencia de Donald Trump, que ha hablado incluso de manera ríspida con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y le ha dicho que quiere comprar Groenlandia, y Mette Frederiksen, perdón, le ha dicho no está en venta y pues no aplica, ¿no? Entonces, bueno, con estas acciones vemos un cambio radical en el comportamiento de Estados Unidos a nivel interno y a nivel internacional, aunque hay antecedentes y hay indicios de que esto ha pasado en otros momentos, pero quizá sin la fuerza con la que lo hemos visto en estas primeras semanas, meses del gobierno de Donald Trump. Podríamos afirmar que él ha recurrido sobre todo al poder duro de las sanciones económicas, del poder militar, ya se mencionaba el caso de Yemen y las acciones contra los hutíes, las amenazas contra Irán, etcétera. Y el poder suave se ha reducido sustancialmente en su administración. Digo, en administraciones previas se hacía un uso combinado, ¿no? Lo que se llamaba poder inteligente entre poder suave y poder duro, pero actualmente vemos más acciones punitivas, más garrotes que zanahorias. Y otra cosa, y queda muy bien explicado por Magdalena, es el tema de que tenemos funcionarios poco experimentados en esta administración, donde Trump ha privilegiado la lealtad sobre el expertise. Y claro, eso es muy grave y por eso pasan cosas como las que documentaba Magdalena Alcocer. Hay un efecto Trump en el mundo, eso también nos tiene que preocupar, porque las derechas se sienten muy empoderadas y porque estamos viendo acciones semejantes a las de Trump de parte de otros gobiernos en esa línea política. Muchos se preguntan si esto que hace Donald Trump debilitará la posición internacional de Estados Unidos y en todo caso si la República Popular China podría acelerar su ascenso como potencia mundial. Yo a China no la veo apresurada, no la veo con la urgencia de convertirse en superpotencia, sí la veo posicionada, sí la veo con prudencia, la veo respondiendo a, por ejemplo, el tema arancelario, pero sin duda muchas acciones de Donald Trump dejan una sensación de un vacío de liderazgo a nivel mundial que muchos piensan podría llenar China o una alianza China-Rusia, ¿no? Habrá que ver porque pues Europa se ve muy diezmada en estos momentos. Así que hay quien piensa que el declive de Estados Unidos es o se va a producir de manera más acelerada de lo que habíamos visto hasta ahora. Lo que sí me llama la atención, y con esto termino, es numerosos comentarios de parte de diversos analistas en el sentido de que quizá habría que considerar la enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos, que ya saben ustedes, esta enmienda es la que se invoca cuando el presidente de Estados Unidos es declarado inapto, incapaz de gobernar. La enmienda se ha invocado, por ejemplo, cuando le han hecho cirugías a presidentes de Estados Unidos, entonces se le pasa la estafeta al vicepresidente y ya está, ¿no? Pero ahora hemos visto sugerencias en este sentido y yo les dejo en la mesa el tema de si J.D. Vance podría ascender a la presidencia. J.D. Vance ha estado comportándose tan trumpista como Trump o más. Ustedes habrán visto las imágenes de esta reunión con Zelensky en la Casa Blanca, que fueron verdaderamente degradantes desde cualquier punto de vista, y J.D. Vance se ha convertido en una suerte de perro de ataque de Donald Trump, que pareciera estar siendo preparado para relevarlo, si no en este momento, sí, por ejemplo, pensando en la elección presidencial próxima. En todo caso, lo pongo sobre la mesa porque también Donald Trump ha dado indicios de senilidad,
quizá no tan graves como Biden. Con Biden fue terrible, ciertamente, y eso pues le costó mucho a los demócratas, pero sí hay indicios de que hay algunos aspectos de salud mental de Donald Trump que tampoco están marchando y habría que considerarlos en la ecuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora María Cristina Rosas. Pues cerramos con este gran broche de oro, el seminario virtual Los 100 días de Donald Trump. Definitivamente, la doctora Rosas pues recoge todo lo abordado en esta sesión de hoy desde el aspecto de la seguridad, empezando por supuesto con el tema de la reorganización de cómo llega Trump a la presidencia, cómo llega a reorganizar o tratar de integrar a la Unión Americana, a la sociedad norteamericana, y tratar de pues, buscar algún reacomodo en este escenario europeo, asiático y latinoamericano. Creo yo, salvo su mejor opinión, doctora Rosas, no habría que ser gran experto para tratar de adivinar que J.D. Vance va para el relevo. Lo vimos desde que lo nombran vicepresidente, lo vimos en las imágenes de esta entrevista con Zelensky en la Casa Blanca. Pues el presidente era J.D. Vance y Donald Trump parecía el vicepresidente o el policía bueno y policía malo, ¿no? Entonces, fue deplorable cómo trataron a un jefe de Estado como el presidente Zelensky de Ucrania. Y algo que dejo también sobre la mesa, y bueno, teniendo la oportunidad de moderador de este fabuloso seminario, de J.D. Vance estuvo en los últimos momentos con el Papa Francisco. Ahí hay un gran mensaje, ¿eh? Tanto en el aspecto espiritual mundial como cómo se va a mover la política norteamericana y a nivel internacional. Bien, vamos ahora a pasar, si me lo permiten, a leer las preguntas que formuló nuestro público asistente. Quiero mencionar que el doctor Mario Cruz tuvo que retirarse a una actividad. Sin embargo, ya dio respuestas a las preguntas que le formularon. Entonces, las voy a leer cada una de las preguntas que atentamente nos formuló el público. Tomará nota tanto la doctora Cristina, el doctor Sergio y la doctora Magdalena para que en este orden puedan dar respuesta también a las preguntas. Primera pregunta desde Facebook. Dice, lo expuesto por la doctora Alcocer revela que es costoso despedir a personas que conocen sobre seguridad nacional y poner a improvisados que desconocen los protocolos más elementales. Es como comentario. Siguiente pregunta. Hace unos días se produjo otro leak de seguridad nacional por parte del Departamento de Defensa, no tan grave como Signal, pero tal parece que esto revela el declive real de Estados Unidos como líder mundial. Que yo sepa, ni Rusia ni China padecen filtraciones de este tipo. ¿Qué opinión tiene la doctora Magdalena Alcocer sobre esto? Siguiente pregunta, vía Facebook. ¿Cómo pueden afectar estas filtraciones de Signal o similares a México en sus relaciones con Estados Unidos? Siguiente pregunta, el caso de Signal puede ser visto como un elemento adicional en la decadencia de la hegemonía de Estados Unidos, como ha argumentado Martillanov, sea esto por pérdida de capacidades reales ante otras superpotencias, sea por la imposición de actores no expertos o ambas. Dicho de otra manera, se ha consolidado el fraseo de Zelensky en 2013 de que los Estados Unidos se estaban convirtiendo en gigante, pero no en hegemón. Siguiente pregunta, lo de Signal no es filtración deliberada para intimidar a Irán, porque parece algo inverosímil. Siguiente pregunta, vía Facebook, lo expuesto por la doctora Alcocer revela que es costoso despedir a personas que conocen sobre seguridad nacional y poner a improvisados que desconocen los protocolos más elementales. Siguiente pregunta, Rusia renunciará a su estratégica alianza con China por Estados Unidos. Siguiente pregunta vía Facebook. Siguiendo con la reflexión anterior, ¿puede Estados Unidos y Rusia ser aliados? Siempre han sido rivales. ¿Podría esta alianza hacer a Estados Unidos grande otra vez o beneficiará más a Rusia? Siguiente pregunta vía Facebook.
Para el profesor Contreras, ¿por qué Putin y Xi Jinping no hacen uso de redes sociales? Se sabe que las usan contra otros gobiernos y para sabotear a sus adversarios políticos. El uso de redes sociales es una expresión de las sociedades con democracia. Pregunta desde Facebook. Nuestro presidente anterior hablaba de yo tengo otros datos. ¿Es un ejemplo de fake news a la mexicana? Otra pregunta vía Facebook. Lo expuesto por la doctora Alcocer revela que es costoso despedir a personas que conocen sobre seguridad nacional y poner a improvisados que desconocen los protocolos más elementales. Siguiente pregunta. ¿Se podrá mantener en el poder Donald Trump? ¿Llegará Vance a la presidencia en breve? Veo a Trump senil. Siguiente pregunta. Cuando las mentiras se repiten tantas veces se convierten en verdad. Siguiente pregunta. Nuestro presidente anterior hablaba de... ya se repite, perdón, la pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias en la administración de Trump durante sus primeros 100 días en ese segundo periodo puede calificarse como exitosas? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el balance a nivel interno de Estados Unidos respecto a las medidas que afectan a sus ciudadanos de manera directa? Siguiente pregunta. ¿Es posible decir que Bernie Sanders y AOC ya han iniciado una fase de campaña con miras a las próximas elecciones? Siguiente pregunta. ¿Es posible dentro de los primeros 100 días cuál será su acción en el ámbito internacional, lejos de privilegiar las negociaciones bilaterales para cualquier tema y desechar el multilateralismo y los foros internacionales? Y última pregunta, ¿cómo convergen el aislacionismo en materia de política exterior y el neoimperialismo a nivel territorial característico de Estados Unidos a lo largo de la historia? ¿Hasta qué punto un factor puede afectar al otro en función de la recuperación de la hegemonía? Bien, de esta manera concluimos con las preguntas. Si gustan dar respuesta, doctora Magdalena, doctor Sergio y doctora Cristina Rosas. Muchas gracias, maestro Salvador. Bueno, primero quisiera englobar, gracias por todas las preguntas y comentarios como lo puse por escrito. Mi visión es que esta reconfiguración que viene de lo que expuso la doctora María Cristina, de una reconfiguración de la administración pública federal y un desmantelamiento también en términos de gasto público por el déficit histórico que tienen los Estados Unidos, pues tiene efectos, evidentemente, en toda la administración pública federal, que es la rama del Poder Ejecutivo, y que las agencias de seguridad no están exentas. Se ha hablado también de una reconfiguración también en términos de el FBI y también de la Agencia Central de Inteligencia. Creo que tenemos que irnos aquí a diseccionar para la parte del análisis a los perfiles. ¿Quién es quién, Chris? Por ejemplo, lo que mencionaba ahora la doctora María Cristina Rosas, estos comerciales respecto y este debate que se suscitó respecto a quién vendió de parte del gobierno mexicano este espacio para que se presenten ahí los comerciales de esta persona cazamigrantes, ¿no? Cómo se pudo permitir por parte del gobierno mexicano que esto estuviera digo, ya como si no tuviéramos narrativa suficiente, ¿no? Para analizar, tenemos una más. Entonces, creo que aquí se configuran una serie de elementos y todas las exposiciones están concatenadas. Muy valioso lo que comenta el doctor Sergio Contreras también en términos de las narrativas creadas, y creo que no solamente son los hechos de este mundo de posverdad, de ir a cotejar la fuente y de checar, sino ver cómo se mueven las narrativas en términos de tendencias, quién explica qué y por qué razones lo hace. Y creo que esto deja otras preguntas también para el doctor Sergio Contreras, quizá para un posible futuro webinar respecto a quién gana las narrativas, ya que son tan volátiles, son tan efímeras. Pareciera que todo va montado en una coyuntura permanente de manera táctica, pero hay una estrategia al final en largo plazo. Como hipótesis simplemente pongo que esa narrativa incluso dentro de los Estados Unidos se ha hablado por parte de Hal Brands, que escribió un artículo muy interesante en Foreign Affairs respecto a una narrativa digamos, contrastada con categorías analíticas militares.
Y esto explica que hablaríamos de un militarismo y no de un poder militar, lo cual es distinto. Entonces, creo que hay varias claves que tienen que ser diseccionadas con mucho cuidado y no estar procurando no perdernos en análisis respecto a pérdidas de toda digamos, la hegemonía que tiene Estados Unidos por un solo hecho de una filtración. No, creo que hay muchos segmentos y el mundo se está moviendo en silos separados. Creo que es importante ir analizando cada silo para después llegar a una afirmación totalizadora, como para decir sí está perdiendo la hegemonía en términos de esferas de poder, campo económico, político, económico, social y obviamente también de seguridad. Entonces, mi visión en términos de lo que está sucediendo, como lo puse por escrito, es que esta reconfiguración de, obviamente, los checks and balances, de los controles democráticos también, del propio aparato de la administración pública, con la justificación de hacerlo mucho más eficiente, Dodge, Elon Musk, el poder corporativo ahora siendo política pública, tiene implicaciones importantes, ¿no? De outsiders que no sabían las reglas del juego, gubernamentales que siempre habían estado manejando, digamos, por políticos de carrera, y que ahora es el sector corporativo manejando el Estado, que tiene otras reglas completamente distintas. Entonces, creo que también tenemos que analizarlo desde esa arista. Tiene varias. Y, obviamente, hacer un analista de inteligencia toma mucho tiempo. Pensemos que el caso, tenemos un símil también en México. Si pensamos en desconfiguración del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y ahora CNI, y ya no hay seguridad nacional y estamos enfocados mucho más en la inteligencia criminal, bueno, pues eso nos habla también de un símil respecto a los efectos que tiene también cambiar esta potestad que tiene al final el poder, el presidente, el poder ejecutivo, respecto al estilo del manejo de la inteligencia que también está sujeto a un liderazgo presidencial. Eso es lo que tendría para decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Magdalena Alcocer. Doctor Sergio Octavio. Sí, gracias. Bueno, contestando algunas de las preguntas que mencionan, si las mentiras se repiten, pues efectivamente se convierte en una especie de realidad alternativa, ¿no? Es decir, vamos un poco a estos conceptos que desarrolló alguna vez Foucault, en el sentido de que la lucha que vemos en Internet y en las redes sociales es una lucha por el lenguaje, por controlar efectivamente la narrativa. ¿Por qué las palabras son importantes? Porque lo que las personas dicen cuando hablan y cuando escriben representa las ideas que tienen en la mente. Entonces, acá lo importante desde la tecnopolítica es tratar de controlar lo que las personas piensan, ¿no? Entonces, catalogar como decía la doctora Cristina Rosas, catalogar a los migrantes como violadores, como terroristas, como narcotraficantes, y entonces las personas van a tener, digamos, una idea de cuando piensen en migración como algo negativo. Entonces, efectivamente, repetir las ideas y las palabras y etiquetar a grupos sociales, etiquetar enemigos y etiquetar digamos, a sistemas que representan un riesgo, al final del día se va a construir una realidad alternativa. Es lo que Goebbels, que era el secretario de propaganda de Hitler, decía, que una mentira repetida 1000 veces se termina convirtiendo en una realidad. Otra de las preguntas tiene que ver con si Vladimir Putin o Xi Jinping ¿por qué no utilizan redes sociales? Y tampoco, de hecho, tienen teléfonos inteligentes, ¿no? Entonces, esto obedece a varias cosas. Número uno, pues, yo creo que esto tiene que ver con un tema que desarrolló la doctora Magdalena Alcocer, es decir, tiene que ver con seguridad, ¿no? Si yo no utilizo las redes, pues estoy de alguna otra manera vacunado y no soy tan vulnerable como alguien que sí puede tener un teléfono. Y hemos visto esto con programas que se han utilizado para espiar, por ejemplo, o para apoderarse de contenidos que circulan a través de estos artefactos por parte de líderes políticos. Entonces, eso podría ser una primera respuesta. Otra tiene que ver para evitar críticas
para evitar debates directos con los ciudadanos, con los cibernautas. Entonces, eso evidentemente los aleja de este escenario de vulnerabilidad. Y en el caso, por ejemplo, específico de China, bueno, recordemos que en China tienen mantiene una figura, ¿no? Una figura muy seria sobre lo que es el poder político y también muy relacionada con lo autoritario, ¿no? Entonces, esto, digamos, pone a los líderes políticos en China, y en este caso específico, a no estar en el nivel de los otros. Entonces, si yo no utilizo red social, pues evidentemente no tengo una comunicación horizontal con los demás, porque no es mi papel estar ahí. Entonces, si bien estos gobiernos, tanto Rusia como China, utilizan plataformas, utilizan las redes sociales, el Kremlin lo utiliza, o en el caso de China, utiliza plataformas sobre todo locales, como Weibo, que es como Facebook allá, ¿no? Entonces, sí utilizan esto con fines de difusión de sus políticas y de propaganda, pero efectivamente sus líderes no utilizan estas redes por estas consideraciones que estoy planteando. Y otra de las preguntas era si las redes sociales y si Internet, bueno, son efectivamente tecnologías de la democracia. La respuesta es sí, ¿no? Es decir, es preferible tener estas tecnologías abiertas a no tenerlas, ¿no? Entonces, el problema que vemos es algo que no visibilizamos hace 20 años. Y es que en países con sistemas democráticos, como es el caso de Estados Unidos, que no son países autoritarios, donde las personas tienen libertad, donde los medios de comunicación no están controlados, lo que estamos viviendo es un escenario lleno de desinformación y de mentiras. Entonces, esto es algo que resulta ilógico con estas libertades, ¿no? Y bueno, también había una pregunta donde comparaban si estos conceptos que utiliza Donald Trump para falsificar la realidad también eran utilizados por el expresidente de México, López Obrador. Pues la respuesta es sí. Es decir, de hecho, lo que se ha visibilizado o lo que podemos ver por la historia es que más bien López Obrador utilizó estrategias de Donald Trump, se apropió de algunas cosas de Donald Trump. Por ejemplo, difundir mentiras para llevar a cabo sus objetivos, como por ejemplo reformas, la eliminación de instituciones o debilitar o atacar enemigos. Eso también lo hizo López Obrador, como lo está haciendo actualmente Donald Trump. En el caso del expresidente de México, bueno, también recordemos cómo calificó a algunos medios de comunicación, y lo mismo hizo Donald Trump. De hecho, lo sigue haciendo Donald Trump, lo sigue llamando medios deshonestos, y cuando publican algo que no es de su conveniencia, dice que difunden fake news, ¿no? Entonces, creo que esta sería la respuesta a estas preguntas. Muchas gracias, doctor Sergio. Doctora Cristina. Hay una pregunta muy interesante donde se plantea que cómo convergen el aislacionismo en materia de política exterior y el neoimperialismo a nivel territorial característico de Estados Unidos a lo largo de la historia. Y también ahí mismo preguntan que hasta qué punto un factor puede afectar al otro en función de la recuperación de hegemonía. A ver, yo creo que sí es importante recordar que este aparente rechazo de Donald Trump al multilateralismo es selectivo, primero. Tiene que ver con el rechazo a obligaciones que Estados Unidos tendría que acatar y que lo normarían, ¿sí? Entonces, para Donald Trump es inaceptable, por ejemplo, el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París te establece normas y criterios en materia ambiental que no tendría por qué acatar Estados Unidos en la visión de Trump, y otro tanto para otros organismos multilaterales, ¿no? Entonces, Estados Unidos apoya el multilateralismo que le sirve, que le resulta útil. Y, por ejemplo, vimos una cumbre de líderes de derecha y ultraderecha auspiciada por Trump en Estados Unidos. No bien concluyó el proceso electoral del año pasado, donde participaron mexicanos, ¿no? Participó Verástegui y también Mancera, que eso sí me sorprende mucho lo de Mancera, porque pues él era
PRD. Pero bueno, el hecho es que sí hay acciones multilaterales, todas aquellas organizaciones que sean antiaborto, que sean contrarias al respeto a los avances de las mujeres en el mundo, todas esas organizaciones van a recibir apoyos, ¿sí? Ese es el tipo de multilateralismo. Pero el multilateralismo regulador, el multilateralismo que modere el ejercicio del poder hacia Estados Unidos, ese no es aceptable. En este sentido, por ejemplo, las acciones imperialistas como las que referimos, esto de Groenlandia, lo del Canal de Panamá, lo del Golfo de México, etcétera, se inscriben en un neoimperialismo, un imperialismo renovado que busca mostrar que Estados Unidos es grande otra vez porque no se está sujetando a las normas internacionales que limitan su ejercicio del poder. Entonces creo que esto es muy importante. También muy importante, ya se mencionó, que en estos momentos el poder corporativo está posicionado con gran margen de maniobra. Hoy vemos un Estados Unidos donde es la razón de mercado lo que rige sobre la razón de Estado, ¿sí? A diferencia de otros gobiernos. Y el Estado corporativo, pues es una realidad con todos los asegúnes que esto implique. Obviamente, gobernar a un país con un criterio empresarial como el que propone Elon Musk me parece peligroso, ¿sí? Y máxime tratándose de un país tan poderoso como Estados Unidos. Entonces, esos serían algunos de mis comentarios a las preguntas que nos formularon. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Cristina Rosas. De esta manera cerramos nuestro seminario virtual, los 100 días de Donald Trump. Agradecemos, por supuesto, brindemos un fuerte aplauso a nuestros panelistas, la doctora María Cristina Rosas, la doctora Magdalena Alcocer y el doctor Sergio Octavio Contreras. Y bueno, el doctor Mario, que se nos tuvo que ir por actividades fuera de su lugar. Agradecemos a todos los participantes y estamos en comunicación. Buen día, buena tarde a todos y todas. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, gracias.